6 de la tarde con 5 minutos. La oposición calificó de intromisión el llamado que hizo el presidente Piñera en orden a respetar la Constitución y la convocatoria a un consejo de expertos para proponer perfeccionamientos a los criterios y procedimientos con que el Congreso determina la admisibilidad o no de los proyectos de ley. Para hablar del tema y otros de la coyuntura nos acompaña el diputado de Evópolis, Luciano Cruzcoque. Diputado, bienvenido a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Hola Andrés, buenas tardes, ¿cómo están? Diputado, preguntarle, primero que todo, antes del tema de la admisibilidad, lo que anunció hoy día el presidente de la República, recién conversamos con la ministra del Trabajo, Saldívar, el tema del cuidado de los niños menores de 6 años, una forma de enfrentar este proyecto de postnatal que se aprobó en su minuto en el Congreso. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, me parece que está bien. Había un compromiso general de los gobiernos del presidente Piñera, primero a través de la extensión del beneficio del postnatal de 3 a 6 meses en el primer gobierno, ¿verdad? Con el establecimiento del derecho universal de la cuna de los padres y madres. Y ahora, por supuesto, tratando también de que no solamente sean los lactantes, sean aquellas personas que cuidan niños recién nacidos, sino extenderlo hasta niños de 6 años, ¿verdad? Y eso corre para los apoderados, para las madres y para tratar de hacer frente, porque la diferencia entre una persona que está recién nacida, por supuesto, y un niño de 6 años en términos de la imposibilidad para esa persona que lo cuida, en general su madre, ¿verdad? De salir a trabajar es más o menos la misma, sobre todo en época de pandemia. Así que me parece un buen elemento que se haya tomado en consideración el problema de fondo, pero a través de una vía legal, ¿verdad? De una vía admisible, que es a través de un proyecto que irroga gasto fiscal y que puede llevar adelante el Ejecutivo, no a través de un proyecto inadmisible, por más bueno que sea el fondo. Lo importante es que este proyecto del gobierno hoy día toma el fondo, mejora la situación y permite dar finalmente cobertura a aquellas madres que quedan desprotegidas con su postnatal. Sí, diputado, una discusión de admisibilidad que incluso ha provocado fuerte roce en su sector. Lo vimos en el comité político, por ejemplo, el día lunes, entre el Felipe Kast, senador de su partido, también con el presidente de RN, Mario Desbordes. Un tema que ha provocado harto roce, harto problema. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo se van crispando un poco los ánimos? Incluso usted está de acuerdo con esta suerte de comité de revisión constitucional que se está manejando, que se quiere crear para justamente ir monitoreando los temas que van contra la Constitución. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que ser los primeros como autoridades en cumplir las reglas, ¿verdad? Nosotros no ponemos las reglas están fijadas por la ley, por la Constitución, la regla que le permite al presidente ser el único que puede impulsar proyectos que roben gasto fiscal, no es una regla de la Constitución del 80, ni que nosotros hayamos puesto durante esta legislatura, viene del año 40. El año 70, a través del ministro Gustavo Lagos, ¿verdad? En el gobierno de Frei Montalva, incluso se mejora esta disposición, ¿verdad? Y luego con la Constitución del 80 se sigue llevando adelante con las más de 40 reformas constitucionales que ha habido y cuantas más. En ninguna de aquellas se le ha dado la prerrogativa de gasto fiscal a los parlamentarios. A Dios gracias, déjeme decirle, porque yo creo que si tuviéramos la posibilidad de que los parlamentarios pudieran impulsar proyectos que irroguen gasto fiscal, el presupuesto no duraría ni una semana. Entonces, es una prerrogativa que tiene el Ejecutivo, que no pueden tener los parlamentarios, al menos en aquello que señala el artículo 65 de la Constitución muy expresamente. En otras materias sí, pero en materia de gasto fiscal no. Y me parece bien que sea así. Cuando un parlamentario que tiene una buena causa, y todos tenemos proyectos que ojalá tuvieran el impulso del Ejecutivo para llevarse adelante, impulsa una ley que es inadmisible, corre el riesgo de que o llegue al Tribunal Constitucional o que finalmente sea vetada y que finalmente no vea la luz. Entonces, en la práctica lo que se hace es engañar al electorado. ¿De qué manera arbitramos, verdad, en el Congreso o al interior de las coaliciones el no impulsar proyectos inadmisibles? Es parte de la discusión que se ha tenido y que me parece una discusión legítima y que, como ha dicho también el presidente de la Cámara, debe hacerse en el Congreso. Y siendo el presidente colegislador, está muy bien que mande una ley, ¿verdad?, previo trabajo legislativo con esta comisión que usted mencionaba, para que se pueda llevar adelante y salgamos de este problema que tenemos, porque evidentemente que tenemos un flanco grande hoy día con proyectos inadmisibles.
Sí, yo le preguntaba más que todo por esta suerte de comité de revisión constitucional al interior de su sector político, que incluso en algún momento se Sí. discutió para justamente que algún parlamentario que haya propuesto alguna normativa, algún proyecto de ley que sea contrario a la Constitución, de acuerdo a su sector, no pueda postular, por ejemplo, a un futuro periodo parlamentario. Sí, pero eso salió, ¿ah? Al final se Ya. morigeró bastante más el proyecto. Nosotros esto lo pimponeamos, por decirlo de alguna forma, entre los distintos jefes de bancada, con parlamentarios. Acá firmaron prácticamente la mitad de los parlamentarios de Chile Vamos. Estuvo una iniciativa en la que estuvo el senador Cast, el senador Galilea, que apoyamos una buena cantidad de parlamentarios, todo Bópoli y toda la UDI en la Cámara de Diputados, salvo 4 o 5, al menos 6 de Renovación Nacional, y es algo que parece razonable el hecho de tratar de generar mecanismos para, sobre todo cuando el Ejecutivo tiene la prerrogativa del gasto y tú eres gobierno, es muy complicado que parlamentarios de la propia coalición impulsen proyectos que saben que son absolutamente inadmisibles, porque produce quiebre y produce dificultades, y obviamente que para cualquier jefe de bancada, y pienso en los partidos que tienen o han tenido proyectos inadmisibles. Esto no está solamente alojado en un partido, como se podría pensar. Ha habido varios proyectos en que Sí. son inadmisibles, se retiran, pero perseverar en el proyecto inadmisible creo que es lo que finalmente le termina haciendo un daño a la democracia y un daño finalmente a la relación que tiene la autoridad política electa, el parlamentario, con la ciudadanía, porque se trata en la práctica de un engaño. Cuando usted se pasa una luz roja, usted le pasa un parte. Cuando un parlamentario impulsa un proyecto, ¿verdad?, que es inadmisible, no recibe hoy día ninguna sanción. Y parte del proyecto que va a mandar el presidente va a tener que ver con modificaciones a la ley orgánica del Congreso, eventualmente a las inadmisibilidades que existen en la Constitución, o a las inhabilidades, perdón, en la Constitución, o a cambios reglamentarios. Yo Diputado. mismo, como parte de la Comisión de Constitución, he propuesto cambios reglamentarios precisamente para que no sea gratis impulsar proyectos inadmisibles que finalmente son un engaño a la ciudadanía. Diputado, no es común que en medio de una discusión como esta, en medio de una discusión, salga a hablar el Tribunal Constitucional. Hoy día lo hizo su presidenta María Luisa Abraham y quiero destacar algunos de los Sí, puntos de sí. la declaración durante la tarde. Ahora dijo, la Constitución debe ser más fuerte cuando más se le necesita. Es más importante que nunca hoy que rija el orden constitucional que nos hemos dado. En esta encrucijada, este dilema es más importante que nunca. ¿Cómo toma usted la palabra de la presidenta del TC? Bueno, me parece que da una señal fuerte en términos de que el ordenamiento jurídico, las leyes, la Constitución, independientemente de que nos gusten o no, y que puedan variar también en el tiempo. Estamos a puertas de una discusión constitucional, muy probablemente una vez que se haga el plebiscito, ¿verdad? Implica que esas leyes rigen para todos, y los mecanismos que tiene la Constitución también, y la mayoría de las constituciones del mundo, también están dados para proteger a las minorías de las mismas mayorías, y para proteger que aquello que se ha acordado como marco, como diseño marco de lo que llamamos el Estado de Derecho, pueda regir para todos. No puede ser que un juez se tome una atribución de interpretar la ley a su amaño más allá de lo que la expresa norma dice, ¿verdad? Misma cosa sucede con los parlamentarios, ¿verdad? Cuando se impulsan proyectos para los cuales no se tiene atribuciones. Y ahí yo creo que de pronto nos vemos en una suerte de cierto vacío de Estado de Derecho, o donde el Estado de Derecho nos hace respetar, porque algunos se toman atribuciones que no tienen. Y ahí el llamado al Tribunal Constitucional, ¿verdad?, que tampoco es una institución de la Constitución del 80, sino que también es una constitución, es una institución anterior, ¿verdad?, y que ha regido para la Constitución del 25 anteriormente también, y para todas las reformas posteriores que se han hecho, nos hace un llamado a respetar finalmente las reglas del juego, que es en lo que consiste. Hoy día acá lo hace el Tribunal Constitucional, en Estados Unidos lo hace la Corte Suprema, existen en muchas partes del mundo, y creo que nosotros tenemos que aprender a señalarle a la ciudadanía que si nosotros como autoridades no respetamos las reglas del juego, mal podríamos exigirle a la ciudadanía respetar también hoy día reglas que le están haciendo la vida Sí. tremendamente difícil en una pandemia. Diputado, ayer la mesa de la Cámara, Diego Paulsen, Francisco Undurraga, diputado de su partido, fueron bien críticos con la propuesta del presidente de crear esta comisión de expertos. Usted también tuvo un entrevero con Francisco Undurraga, un entredicho, podríamos decir. Le dijo, ¿tenemos pantalones o no tenemos pantalones? ¿Por qué cree usted o piensa distinto lo que sostiene un diputado de su partido, no solamente la presidencia de la mesa de la Cámara respecto a esta idea del presidente? Bueno, yo creo que la mesa cometió un error. Cometió un error en términos de que
lamentó la iniciativa del presidente y yo creo que o bien no la comprendió o quiso dar una cierta señal de autonomía como si el proyecto del presidente no fuese a pasar por el Congreso. Por el contrario. Y cuando digo que debemos defender aquello en lo que creemos, es precisamente porque hoy día tenemos un flanco enorme en las iniciativas que son de potestad exclusiva del presidente de la República. ¿Piensa usted que el expresidente Flores de la Cámara de Diputados señaló que se usaban las iniciativas parlamentarias para presionar el gasto del Ejecutivo, ¿verdad? Cuando esto no había sucedido en otras legislaturas, sino en esta en particular, ¿verdad? ¿Piensa usted que la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, ha señalado que va a llevar va a llevar una agenda paralela a la que el gobierno con la urgencia impone? Entonces, aquí estamos haciendo lo que dijo en algún momento el senador Quintana, una suerte de parlamentarismo de facto. Ya sabemos lo que pasó en Chile con el parlamentarismo de facto. Le costó un balazo en la cabeza al presidente Balmaceda, recordemos, y una guerra civil al país. Entonces, es importante respetar las normas. Creo que la mesa se equivocó en esa declaración. Han retrocedido varios pasos hoy día al mismo respecto. Creo que hubo presiones muy grandes por parte de la oposición para que la mesa hiciera esa declaración y se equivocaron de plano, creo yo. Y eso se lo hice ver también al vicepresidente Undurraga, al presidente Paulsen, y tuvimos una discusión también interna. ¿Por qué el presidente, que es colegislador en el régimen nuestro, no va a poder enviar un proyecto de ley para discutir asuntos que son totalmente legítimos de discutir? Acá no se está nada, acá no se gobierna por decreto. La discusión va a ser en el Congreso, con sede en Valparaíso, en el Legislativo, para materias de orgánica constitucional, para materias reglamentarias o para materias constitucionales. Siempre en el Congreso, jamás pasando por encima de la prerrogativa que tiene el Congreso de legislar, por supuesto, y respetando, por supuesto, el Estado de Derecho y la separación de poderes. Yo creo en la República, creo en la separación de poderes, y pienso también que el presidente tiene todo el derecho de convocar a quien quiera para hacer un trabajo legislativo y luego enviar un proyecto que se discutirá con los quórums que corresponda en sede legislativa, en el Congreso. Por ende, no estoy de acuerdo con la declaración de la mesa. Creo que cometieron un error y creo que hoy día con las distintas declaraciones, tanto de Diego Paulsen como del vicepresidente Undurraga, han morigerado un poco esa posición y yo creo que se van a sumar con mucho entusiasmo a votar favorablemente el proyecto que el Ejecutivo envíe. Diputado Luciano Cruzcoque, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. Gracias.